¿Cuál fue la peor, más dañina, forma en que te vengaste? Un amigo me insultó, así que lo emborraché, lo llevé a las catacumbas familiares, lo encadené a una pared dentro de una alcoba y tapié el frente de la alcoba, sin arrepentimientos. Yo filtré las fotos de los amantes de mi esposa en Facebook y las envié a la administración de la escuela porque él era un profesor y publicar fotos del examen de su estudiante y luego burlarse de ellas no es nada bueno. Fue despedido al final del año. Una vez tuve que hacer un poco de justicia con mi vecino. Conocí al vecino sentado fuera de las botas brillantes. Estaba en la Guardia Nacional del Ejército. Me acerqué para presentarme y hablamos un poco sobre el ejército. Le ayudé a lustrar sus botas y saqué un par de cervezas de la nevera que guardaba en la parte trasera de mi camión. Adelanté unos meses, y me pregunto en silencio si soy un alcohólico. La caja de cerveza que compré anteayer se había reducido a un paquete de 6. Me encogí de hombros. Conduje el auto de mi esposa al trabajo un día de esa semana. Mi esposa trabajaba en una tienda al otro lado de la calle y me llamó por teléfono para decirme que había visto al vecino subirse a mi camión y llenarse los pantalones con mi cerveza. Al principio, iba a enfrentarme a él y exigirle una indemnización, pero decidí que podía vengar mis latas de cerveza perdidas cambiándolas por botellas. Así que las cambié, y cuando estaban vacías las llené con cerveza reciclada y las volví a tapar. Las puse en mi nevera y esperé pacientemente. Algunas desaparecieron. Esperé, no se llevó nada más. Cuando tenía 11 años había un chico en el año anterior que solía ser un matón. Se paraba sobre todos y era enorme para un niño de 12 años. Un día después de hacer educación física fui a cambiarme de uniforme en el vestuario que estaba detrás de su clase. Por suerte, este imbécil está ahí. ¿Qué posibilidades hay? De todos modos, se intercambian algunas palabras antes de que me meta con fuerza en todas esas mochilas escolares que estaban guardadas allí y se vaya. Cuando me desempolvé, algo me llamó la atención, era su mochila. Su madre había escrito su nombre en letras grandes y negritas, así que pensé que le den y eché un vistazo y, para mi gran alegría, descubrí la colección de cartas de Dragon Ball Z más enferma. Era un niño rico y abusivo y las tenía en la escuela para presumir. Así que sí, las robé y nunca miré atrás. Después de la escuela lo vi llorando como una niña diciendo a su madre que habían desaparecido. Estaba jugando a seguir al líder con mi mejor amigo en el jardín de infancia. Él era el líder y corría por el tobogán. Se suponía que no debíamos correr por el tobogán, pero teníamos 5 años y podíamos tomar nuestras propias decisiones. Lo seguí, pero la maestra me vio y me dijo que me sentara en la acera hasta que terminara el recreo. Así que le dije que mi amigo subió primero y yo solo lo seguí. La maestra lo llamó y le preguntó si lo que yo decía era cierto, a lo que él respondió no. Entonces le dije que no éramos amigos hasta que dijo que lo sentía. Eso le demostró. Dijo que lo sentía y luego jugamos al Tony Hawk en su N64 después de la escuela. No sé por qué estoy compartiendo esto, pero aquí vamos. Cuando estaba en la secundaria me molestaban mucho, era un niño muy grande que no se defendía. Cada nueva escuela a la que iba empezaba bien, hasta que un niño me ponía a prueba y veía que no hacía nada al respecto, entonces se extendía como un incendio forestal. No hace falta decir que la pasé muy mal en la escuela secundaria. Era la primavera y en esa época formaba parte del equipo de atletismo. Siendo un chico más grande, eso significaba lanzar tiros y discos. Había un gordo de mierda llamado Eric, que no era muy popular, y había decidido ganarse algo de crédito para sí mismo y empezaría a meterse conmigo. Yo le devolvía el golpe cada vez que me insultaba, pero no quería dejarlo pasar y él lo sabía. Los insultos constantes continuaron durante semanas. Cada día después de la escuela tenía que quedarme para practicar durante un par de horas, y aquí estaba Eric molestándome constantemente. Un día decidí que ya era suficiente, que estaba decidido a que me dieran una paliza o que iba a demoler a este tipo. Como nunca había estado en una pelea antes, me di cuenta de que quería hacer esto durante un tiempo en mi cabeza antes de empezar
tocar. Mientras tanto, todo el tiempo él seguía hablando. Estaba en el punto entre las lágrimas y la rabia ciega. Estaba de pie en el anillo del disco sosteniendo el disco, y allí estaba su gorda cara de jengibre riéndose de mí. Decidí que le lanzaría el disco y luego atacaría. En mi mente imaginé que el disco le golpearía en el brazo o en la espalda, o incluso que le daría una bofetada cuando corriera hacia él. Después de todo lo lancé con la mano, como un frisbee, no lo que pensé que tenía fuerza detrás. Nope. En lugar de eso, se quedó ahí parado, mirando mientras el disco volaba hacia su cara. Nunca olvidaré el sonido y la vista de cuando el disco hizo contacto. Podía oír su mandíbula destrozada mientras una espiral de sangre salía de su cara. Eric tenía aparatos, y no solo le rompió la mandíbula el disco y le atravesó el labio inferior, sino que también le arrancó la mayoría de los dientes delanteros, haciendo que los alambres de los aparatos se desparramaran y se clavaran en la carne de sus mejillas y encías. La cantidad de sangre que salía de su cara era nauseabunda, y de repente la rabia que se había estado acumulando dentro de mí desapareció y fue reemplazada por una inmensa tristeza por él. Salió corriendo hacia los entrenadores, y yo estaba justo detrás de él. No pude contener mi llanto mientras seguía paso a paso detrás de él, escuchando las gárgaras y gritos de ayuda. Los dos entramos rápidamente en la oficina del entrenador. Yo estaba demasiado histérico para responder a cualquier pregunta. La ambulancia vino y lo recogió, y mi hermano mayor, un tanto sociópata y protector, vino y me protegió del aluvión de preguntas incriminatorias de los entrenadores. Mi hermano me agarró para sacarme de la habitación y llevarme a casa. El entrenador lo pasó a empujones y me empujó de nuevo a la silla diciendo que no iba a ninguna parte. Mi hermano se dio la vuelta, lo dejó inconsciente y nos fuimos. Durante los siguientes días todos se mantuvieron a distancia de mí en la escuela. El director finalmente me llamó y me pidió que escribiera una declaración de lo que había pasado. Dije que fue un accidente y que se resbaló. Resulta que el resto de los chicos que estaban alrededor habían hecho declaraciones diciendo lo mismo. Un tiempo después confesaron que pensaban que Eric se lo merecía, y se alegraron de que finalmente me hubiera defendido. La verdad es que no me siento muy bien con esto. Como adulto es uno de los recuerdos que me persiguen. Lo que lo hace aún peor, nos mudamos ese año y terminé yendo a una escuela secundaria cercana diferente en el mismo distrito. En el primer año en la práctica de atletismo, el entrenador nos sentó y les contó a todos mi historia como una advertencia de seguridad. No creo que supiera que era yo de quien estaba hablando. Durante los siguientes años escuchaba a mis compañeros y profesores y a otras personas de la comunidad repetirlo como casi un mito urbano, mientras yo me sentaba tranquilamente sabiendo la verdadera historia, porque se trataba de mí. Un vecino que nunca conocí me acusó de intentar apuñalar a su perro a través de una doble valla este invierno. Tienen una valla de madera de 6 pies rodeada por una valla de 4 pies de eslabones de cadena. El perro se lesionó en algo en su patio trasero y requirió varios puntos de sutura que resultaron en una gran factura de veterinario que no podían pagar. Inventaron la historia de que su vecino odiador de animales hizo esto y comenzó una recaudación de fondos y recaudó una gran suma de dinero, mucho más de lo que era la cuenta. No tenía ni idea de todo este drama hasta que un amigo del departamento de policía me dijo de que me acusaba este loco. Así que una vez que lo descubrí, pedí una copia del informe policial en el que el vecino afirmaba que el perro estaba herido en su patio, no había sangre ni huellas humanas cerca de la valla, etc. Y lo publiqué en el sitio de recaudación de fondos. Perdió amigos y reputación por $400. Yo no, pero mi hermano siempre ha sido uno de esos genios malvados que piensan 10 pasos por delante de los demás. En el jardín de infancia fue a una escuela privada de lujo y solía ser molestado mucho por llevar gafas. La única vez que se defendió, lo enviaron a la oficina del director y perdió los privilegios del recreo por una semana. Esto fue en enero. Se aferró a ese resentimiento todo el año. Adelante con el último día de clases. Mi hermano consume tantos líquidos como puede, y luego no usa el baño en todo el día. A última hora del día, se escabulle en la oficina del director y orina en todas partes. Estamos hablando de las 4 paredes, el piso y el techo. Eventualmente, mi hermano es atrapado.
Cuando el director le preguntó por qué lo hizo, lo miró directamente a los ojos y le dijo, me hiciste enojar, así que yo te hice enojar y así es como te expulsan de la escuela privada. Estoy llevando a mi perro en bicicleta por mi barrio. Un tipo casi me atropella con su camioneta mientras se ríe y da vuelta en su entrada. Tengo que saltar de mi bicicleta para evitarlo. Me enojó mucho y empiezo a golpear y patear su auto como un adicto a la metanfetamina y a la pared. Se asusta y se queda dentro del coche. Camino hacia atrás, saco mi navaja y le hago un gran corte en la puerta trasera con una gran sonrisa en mi cara, solo para asustarlo más. Vuelvo a mi bicicleta con mi perro esperando pacientemente porque nunca me ha visto tan enojado y volvemos juntos a casa en bicicleta hacia el atardecer. Cuando tenía 14 años, mi padre y yo pasamos todas las tardes de la semana pintando una terraza para un cliente. Finalmente nos pagaron $600 en efectivo, y nos fuimos a casa a cenar. Mientras disfrutamos de nuestra comida en el interior, algo más oscuro sucede en el exterior. Los adolescentes del vecindario, que frecuentemente vagaban por nuestra calle, pasaban por nuestra entrada cuando decidieron ver si algún auto estaba abierto. Adivina cuál era, el coche con el dinero. Estábamos a punto de terminar la cena cuando mi padre creyó oír algo afuera que simultáneamente le hizo recordar el dinero. Salió corriendo y vio a los adolescentes huyendo, a solo 25 metros de la carretera. Después de revisar el auto extensamente por el dinero, decide llamar a la policía. Le creen porque los chicos ya lo habían hecho antes. Desafortunadamente, sin que ellos recuperaran el dinero no se pudo probar nada, ya que había desaparecido. Durante los 2 años siguientes aproveché todas las oportunidades de venganza. Una vez les tendí una emboscada por la noche con una pistola de pintura, atrapé a 3 gatos de calle que sabía que les pertenecían y los llevé al refugio. Llamé a la policía cada vez que bebieron cerveza al aire libre y luego me senté a ver cómo los recogían. Todo se sintió bien y siento que estamos a mano.